En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, con el estudio del libro de Romanos, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a los demás, haces las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios contra estas personas es verdadero, es un juicio justo, porque la gente está practicando ese pecado, dice Pablo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces las mismas cosas, que tú escaparás del justo juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Bien, allí vamos a detenernos. Pablo ha estado hablando de cómo el pecado entró al mundo y cómo el pecado se desarrolló, y de que el principio de toda esa depravación humana se debe a que el hombre niega la existencia de su creador, y que lo niega porque no quiere algún día enfrentarse a ese creador como juez supremo de la humanidad, y tiene miedo de ser condenado, porque la conciencia, que es como un juez que Dios ha puesto dentro de nosotros, da testimonio de lo bueno y de lo malo que nosotros hacemos. Entonces el hombre tiene miedo de enfrentarse a su creador y piensa que si él niega la existencia de ese juez creador, entonces no se va a enfrentar al juicio. Es como si metiéramos la cabeza en la tierra, como suelen decir de ese animal avestruz. Entonces, Pablo habla de la maldad del hombre, que el hombre ya fue juzgado con un diluvio universal y sigue siendo juzgado a lo largo de la existencia, de la historia del hombre. Pero en el capítulo 2, amados hermanos, Pablo dice que el hombre no tiene excusa. Y Pablo habla de los moralistas y de los religiosos. Hay una élite, hay un grupo de personas que a causa de su educación y de su posición social no viven en una depravación total como viven aquellos que no tienen los recursos suficientes como para ser educados. Entonces Pablo está hablando de esa élite, de ese grupo de personas
que son muy honorables a los ojos y al juicio del resto de la sociedad. Son personas que son líderes religiosos, líderes políticos, personas importantes que ejercen una influencia en la sociedad. Entonces Pablo aborda esto, habla a este tipo de personas y les dice: quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces las mismas cosas que las personas a las cuales tú estás juzgando. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdadero. ¿Piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios? Pongamos, por ejemplo, ahorita, en muchos tribunales humanos en diferentes países, allí está el juez, se sienta en el lugar donde el juez se sienta, del jurado. Está el fiscal, que es el abogado que condena al reo, y está el abogado que lo defiende. Así funcionan ciertos tribunales. Y el juez tiene que juzgar según las normas, los principios y las pruebas que se le han presentado. Pero ese juez que juzga, ese juez que administra las leyes de ese país y que puede condenar incluso a muerte al reo hallado culpable, ese mismo juez, tal vez no en la magnitud de falta y de delito que ha cometido ese reo, pero ese juez hace lo mismo. Nosotros los seres humanos mentimos. Cristo dice que de dentro del corazón del hombre sale la maldad, los malos pensamientos, toda clase de injusticia, los homicidios, los robos, las malignidades, las maldades, la fornicación, el adulterio. Todo está encerrado allí en el corazón del hombre y a su debido tiempo se manifiesta. Pablo argumenta y dice: tú que eres juez, tú que juzgas, tú que eres religioso y juzgas a los demás, tú que asumes una actitud moralista y juzgas y estás siempre juzgando a los demás, ¿piensas tú que escaparás del juicio de Dios? No escaparás del juicio de Dios, dice Pablo, porque tú que juzgas haces precisamente lo mismo. Porque todos pecamos. ¿Quién puede levantar la mano y decir: yo nunca he mentido? ¿Quién puede levantar la mano y decir: yo nunca he juzgado y hablado mal de otra persona? Todos, cual más o cual menos, hemos pecado. Entonces Pablo trata no solamente de convencer al hombre que es pecador, porque hay un sector de la sociedad que vive en una condición tan lamentable que no es difícil reconocer y no es difícil convencer que son pecadores. Pero hay una élite en toda sociedad humana. Hay un grupo de personas privilegiadas, ricos, educados, que han asistido a los mejores centros de educación, que viven en las zonas exclusivas de las ciudades, que gozan de poder político,
esas personas también son culpables. Los jueces, los que participan de las ceremonias religiosas en toda clase de religión sobre la faz de la tierra. ¿Tú qué juzgas? ¿Crees tú que porque estás juzgando a los demás, que tú escaparás del juicio de Dios? Pregunta el apóstol. No, no escaparás. Tú haces lo mismo. Tal vez no en la dimensión que hacen los demás, pero haces lo mismo. ¿Quién no ha codiciado la mujer ajena? ¿Quién no ha pensado maldades? ¿Quién no ha tenido malos pensamientos? Todos los seres humanos hemos quebrantado los mandamientos de Dios, lo que la gente llama los 10 mandamientos. Entonces Pablo aborda este asunto, porque Pablo tiene que convencer que toda clase de hombre, no importa en qué condición social se ha desarrollado la vida de estas personas, todos merecen el castigo divino, porque todos hemos pecado, como dice el mismo apóstol Pablo más adelante, por cuanto todos pecaron, están bajo la condenación. La paga del pecado es muerte. Entonces, Pablo dice que esta gente moralista, religiosa, no piensa de ninguna manera que un día va a comparecer ante el trono de Dios y ser juzgados. Piensa que por su religión se justifica delante de Dios. Quizás se imaginan que van a estar frente al tribunal de Dios y van a argumentar con el Señor y decirle, yo era una persona buena, yo nunca le hice maldad, nunca hice algo malo, yo no maté ni robé, yo no mentí, van a decir algunos, negando en realidad su propio pecado. Entonces Pablo dice que estas personas que juzgan, que pertenecen a la clase privilegiada de cada cultura, de cada nación, estas personas de alguna manera menosprecian, toman en poco el juicio de Dios, los mandamientos de Dios, los requerimientos de Dios para el hombre. Y pregunta Pablo, ¿piensas tú que escaparás del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios? No escaparemos. La única manera de escapar del juicio, la única manera de escapar de ese lago de fuego que arderá y arde con azufre por los siglos de los siglos, donde serán lanzados los pecadores, la única manera de escapar de ese juicio es creyendo en Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es la única manera y no es una manera fácil de escapar. Para nosotros sí, porque Dios nos otorga gratuitamente por medio de la fe en Cristo esa salvación. Pero el Señor tuvo que pagar un precio. El Señor tuvo que morir por nosotros en una cruz, para que así fuera vindicada la justicia divina. Pero Pablo dice que la dureza del corazón, por no tener un corazón arrepentido, porque el ser humano, no importa en qué condición de vida esté, no importa en qué estrato social esté, todos hemos pecado. Y todos
por la manera de vivir, no tomando en cuenta a Dios, no temiendo a Dios, por esa actitud han endurecido su corazón y han menospreciado las advertencias divinas y el juicio divino. Y atesoran, dice, van atesorando, acumulando más y más y más castigo para el día del juicio, para el día de la ira, para el día de la ira, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios hace un juicio correcto, lleva una lista, un libro donde va el Señor apuntando los pecados del ser humano. Por eso en el día final se abrirán los libros, que no son otra cosa sino los expedientes, donde está escrito allí los pecados, las pruebas de la culpabilidad humana. Los jueces, ahí estarán. Todos los jueces, que son llamados honorables. Cuando ellos entran al tribunal, todo el mundo se pone de pie, el honorable juez o la honorable jueza, o las personas a quienes se les llama reverencia, el reverendo Julano, la reverenda Sutana. Todas esas personas que gozan de un cierto prestigio social y una dignidad otorgada por la misma sociedad, comparecerán delante del trono de Dios. Son culpables. Delante del trono de Dios nadie es inocente. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo se está esforzando con la guía del Espíritu Santo en demostrar que todo ser humano es culpable, es digno de muerte y está bajo la ira divina. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No se trata de que hizo lo malo poco o se trata de que hizo lo malo mucho. El asunto es que todos hemos pecado y que la única manera de escapar de ese juicio y del castigo cuando ya se emite la sentencia y el hombre es lanzado a un lago de fuego en el futuro, la única manera de escapar de ese destino es arrepentirse, humillarse delante de Dios, reconocer que somos culpables, reconocer que somos pecadores, que somos dignos de muerte, que somos dignos de estar en un lugar separado de Dios eternamente. La única manera de escapar de eso es acudir al Señor y pedirle perdón al Señor y humillarnos delante de Dios y del Señor. Y reconocer los pecados y confesar esos pecados y creer en Cristo porque Cristo resolvió el problema de los pecados, llevando sobre su cuerpo el castigo de nuestros pecados. Es la única manera, amigo, y es la única manera, hermano, para que tú le enseñes a otros. Es la única manera de que el hombre puede escapar del justo juicio de Dios, de la ira divina. No hay otra manera. No hay otra forma, aunque el hombre se haya inventado religiones y se haya inventado métodos para escapar del juicio. No hay otra forma. Hay que arrepentirse y hay que convertirse y humillarse delante de Dios. Tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. No importa de qué raza sea, por eso dice primeramente al judío, después al griego o al gentil. En el tribunal de Dios el terreno es parejo,
No hay acepción de personas. Dios no las hace, no hace. En el mundo sí hacemos preferencia. Claro que sí, todo mundo, todo estrato de la sociedad, ahí hay personas privilegiadas y no privilegiadas, pero delante del trono de Dios todos somos pecadores y vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Y el que no se haya inscrito en el libro del Cordero de Dios será lanzado al lago de fuego. Mañana lo espero. Mañana seguimos viendo el libro de Romanos, estudiándolo y escuchando a Pablo, cómo Pablo demuestra que todos hemos pecado y que todos seremos juzgados si no nos arrepentimos. Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.